Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Mientras caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús le respondió: yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan el Bautista venía del cielo o de los hombres? Ellos hacían este razonamiento. Si contestamos viene del cielo, él nos dirá: ¿por qué entonces no creyeron en él? Vamos a decirle entonces: viene de los hombres. Pero como temían también al pueblo, porque todos consideraban que Juan el Bautista había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús entonces le respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta cómo somos nosotros. Allí va. Baisha pañandeña, ñemoí peñandillara en ondepe, ñandelle cuase guau. ¿Con qué autoridad está haciendo estas cosas? ¿Por qué? Porque el Señor pues aprieta, ¿verdad? Aprieta y nos dice, nos llega a la conciencia, nos hace preguntas existenciales. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos realizando y caminando en nuestra vida cristiana, en nuestro compromiso? En realidad la vida cristiana lo que hace es llamarnos la atención para vivir plenamente nuestra humanidad, queridos amigos. Por eso que algunas veces yo no entiendo cuando la gente dice y comienza a crear grupos, ¿verdad? Grupos humanistas, grupos no sé qué cosa, peas, amor, ayer. Entonces, como diciendo, nosotros trabajamos con el hombre, con la humanidad, nosotros somos solidarios con los demás, etc. Y sin embargo, mamá, oye, inventaba la pólvora. Mamá, oye, inventaba la pólvora. Los perros beben o mañaramó o echaramógina y están pensando que con estos grupos, que es guaré, como se dice, entonces están inventando no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces surgen estos grupos, queridos amigos, que en el fondo, si uno mira profundamente, es una falta de apertura y de abrir los ojos en un sentido mucho más pleno para poder llegar a ser plenamente humanos. ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce a su propio creador, evidentemente, queridos amigos, que mucho más humano uno va a ser. Ahí se vea. Quiere decir, queridos amigos, que en la medida en que ñande yeiko amaba peñande yara, mapa lo cueñande peñandere cobe, jamás pañande en síntesis. Incluso los grandes filósofos ya reconocían esto. Sócrates, uno de los primeros, ¿verdad? O por lo menos una de las frases famosas que conocemos: conócete a ti mismo. Porque upea dice, inala yeikuano ma pañande. Somos Adán, dice la Biblia, tierra, lleva. Pasamos, queridos amigos. Hoy en día, cuando comenzamos a mirar, la vez pasada estaba escuchando ahí sobre todas estas cuestiones del IA, ¿verdad? Entonces la inteligencia artificial es muy interesante, porque ahí decían, bueno, y más o menos hace 50 millones de años que el hombre, nosotros, la humanidad, comienza a levantarse dentro de esa famosa teoría de la evolución, Teilhard de Chardin, este famoso jesuita, ¿verdad? Que habla y que entiende dentro de un camino de evolución, ¿verdad? Pero no termina ahí, queridos amigos, sino que después el hombre de por sí va evolucionando y hace unos 300 millones de años que nosotros comenzamos a abrirnos a esta inteligencia, es decir, a tener más y más capacidades. Y dice que incluso nuestra inteligencia es de 3% de Jay Purujina, 3%. La ininteligente mía, la y científico a. Hoy algunos menela 1% donde hoy la Jay Purujina ahí te dije, bueno, pero eso entre paréntesis. Hago mañana de la inteligencia artificial. Entonces, queridos amigos, estos se quieren hacer de los vivitos ante el Señor, ¿verdad? Y le dice, ¿con qué autoridad?
Michael Nemboúa, la de ella posea, la heresea orea, lleva. Pero como ellos se creían tan inteligentes, Jesús, sin embargo, les sale al frente y dice, bueno, yo también tengo algunas preguntas que les quiero hacer. Ya que Pepe por Anduche, ¿con qué autoridad les estoy llamando la atención? ¿O cuál es la fuerza moral con la que yo les estoy diciendo si están caminando bien o si están caminando mal? Entonces yo les quiero preguntar. Y les habla de Juan el Bautista. Bautista, al final de cuentas, lo que él decía, y él viene enviado del cielo o simplemente de los hombres. Y ellos hacen su razonamiento interesante, se cree muy furbito, ¿verdad? Ante Jesús. Si le decimos el cielo y por andaña va a pero bien. A la ya no llueve, no, aquí es una cosa humana, gente, ñacaños, o que de la gente, porque la gente le considera un profeta verdaderamente. Entonces, oye, por letradito se no sabemos. La pena y no te da pe no hay nada, pena no. Entonces, yo tampoco les voy a decir, porque ustedes se creen de los letraditos, pero en el fondo, porque si hacen ustedes ese razonamiento, si le decimos del cielo, entonces quiere decir que ustedes saben muy bien que Juan el Bautista fue enviado por Dios. Y cuando me están preguntando, incluso a mí, con qué autoridad estoy haciendo esto, ustedes se dan cuenta que mi autoridad no es una autoridad simplemente humana, sino que es una autoridad de Dios. Y por lo tanto no se hagan del letradito, sino que sean sinceros con su humanidad, sinceros con su realidad. Y entonces digan, nosotros somos esto. Así es que, Señor Jesús, te pedimos perdón por esta realidad, porque nos hacemos los letraditos y desde ahora queremos comenzar a caminar, escuchar, saber qué es lo que nos propones, cuál es tu mandamiento, cómo tenemos que hacer para construir una sociedad más justa, una sociedad que viva de acuerdo a tus principios y tus valores del Evangelio. Que así sea. Y así sea.